Hola, hola a todos mis amigos. Yo soy Andrea Toral, soy médico y experta en árbol genealógico y hoy voy a contestar un par de preguntas que hice hace unos días en las historias de Instagram. Así que si aún no me sigues por esta red social, anda a seguir mi Instagram también, que era sobre cómo empezar este proceso de sanación del árbol genealógico y qué fue lo más difícil para mí dentro de mi propio proceso de sanar el árbol genealógico. Así que las votaciones estuvieron bastante parejas, más o menos 60 versus 40, pero los vamos a contestar las dos preguntas. Bueno, yo he mencionado muchas veces y he contado quién me inició en este trabajo del árbol genealógico y fue mi hijo Víctor. Cuando él nace convulsionó muchas veces con un pronóstico de vida muy malo, parálisis cerebral infantil severísima. En su carnet de discapacidad, aquí lo pueden chequear, está más del 97% de discapacidad. Entonces en ese momento fue, wow, una locura, un bulevar de emociones, de dolor, de tristeza, de desesperación, de negación, de impotencia. Y así empezó mi camino. Entonces el camino, que todo estaba obstruido por aquí no podíamos pasar, tuvo que hacer esto, un nuevo camino. Mira, aquí puedes sanar muchas sensaciones, emociones, no solo vividas por ti, sino por tu árbol, y puedes tener buenas respuestas. Entonces, primero que sí, era una locura en el sentido de que yo estaba haciendo terapia intensiva en un hospital, estaba haciendo un posgrado y estaba en la rotación de terapia intensiva. Y, y decirte, ¿no? De los números, de la fórmula perfecta, de la medicación, de repente decir, ¿cómo viviste tu embarazo? Y eso me empató mucho. Fuera como la pregunta perfecta para mí porque en el embarazo había vivido muchas emociones. Entonces conozco a un experto. Bueno, en esa época comunicarse vía online era muy complicado, no existía el Zoom. Estoy hablando hace 10 años atrás, no existía el mensaje, ya existía el WhatsApp, estaba recientemente iniciando, si mandabas como un mail o algo así, te contestaba un robot, no recibías una respuesta con personalizada como ahora. Muchas veces tú escribes un mail y te responden para ti, con un link de pago para ti, para comprar un producto específico para ti. Pero el tiempo se dio, pasaron unos meses aproximadamente, creo, no, sí fueron más de 2 años, pasaron casi de 2 años, y llegó ese momento de transformar mi vida. En la primera consulta que tuve, el tema que se hablaron fueron de los no nacidos, ¿sí? Embarazos que haya tenido mi mamá que no nacieron y yo me quedé, no tengo ni idea. Y la primera tarea que me mandaron a hacer fue irle a preguntar. Y no solo de ella, sino también de mis abuelas. Yo algo sí sabía de mis dos abuelas que habían tenido como dos niños que nacieron y murieron. No sabía si habían habido pérdidas y también del resto de los femeninos de mi clan familiar, masculinos femeninos, a tíos, ¿no? Tíos, hermanos, que no habían nacido. Entonces yo lo primero que le dije al terapeuta fue, ¿cómo le pregunto eso? O sea, no tengo, no sé, no creo que pueda preguntarlo. Por eso yo entiendo y comprendo mucho a las personas cuando me dicen, no puedo preguntar esos temas a mi mamá, con mi mamá no puedo conversar, nadie me va a decir información. Créanme que lo comprendo al 100%. Mientras yo salí de esa terapia, tenía que caminar bastante para coger un bus para ir a mi casa. Yo iba pensando y decía, sí, le voy a preguntar de esta manera. O sea, como que me armaba el valor y no puedo preguntarle. Había esa comunicación interna conmigo, sí, le voy a preguntar. No puedo. Sí, le voy a preguntar. No puedo. Yo ya había visto algunos videos donde él decía una serie de cosas cuando la respuesta es sí. Por ejemplo, si tú le preguntas a tu mamá, fuiste una hija deseada y ella se da la vuelta y te dice sí, es no, la verdadera, ¿no? Si le preguntas algo y se va, incluso se enoja, la respuesta es sí a lo que estás preguntando, ¿no? Entonces yo recordé ese video y yo, ¿será que eso me va a suceder? Me tenía mucha intriga y lo único que podía hacer era preguntar. Así que ese día en el almuerzo solo estábamos mi mamá y yo y pregunté. Fue muy interesante todo lo que sucedió, porque ahí juntas hicimos una lista casi de 20 no nacidos, le expliqué, ¿no? La importancia de que Víctor esté mejor, de que lo que me habían dicho más o menos en ese momento y lo que yo podía entender, ¿no? Hicimos una lista entre primas, tías, y aquí va un tip muy importante, que claro, lo llevé con el terapeuta, que mi terapeuta era Freddy, muchos actualmente trabajo con Freddy y hemos tenido webinarios y clases con Freddy y ustedes pues ya lo conocen como él es con su voz de paz y tranquilidad, que todo se va a dar muy bien. Así que habían, por ejemplo, en el caso de tías, que decía, pues, mi mamá me decía, no me acuerdo si fueron 2 o 3 que perdió. Entonces,
lo ideal es que lo hagas por 3. ¿Ya? O sea, mejor es que sea como de más a que tú solo, no, vamos a hacerlo por 2 no nacidos, y si fueron 3 en realidad, ¿no? Porque a veces no lo recordamos bien la información, entonces mejor quédate con el número mayor. Bueno, hice la actividad que tuve que hacer, el reconocimiento, fue algo muy bonito. Cuando pasaron los meses, creo que ya habían pasado 9 meses, yo comienzo a estudiar, ¿no? Con Freddy Castro, él comienza a dar cursos de cómo sanar el árbol genealógico y ser también como involucrarlo en tus terapias de profesionalismo, ¿no? Y fue algo interesante porque me di cuenta que lo había hecho mal. Es el otro miedo que a veces tú tienes, que y si lo hago bien o lo hago mal, ¿no? Como Víctor comenzó a mejorar mucho y todo comenzó a avanzar muy bien, no recuerdo, no hubo un seguimiento de eso, yo asumí que lo hizo bien, pero ahí como lo volvió a explicar dato por dato, paso por paso, yo digo, hoy lo hice incompleto, realmente me faltó un paso, ¿no? Y para las personas que ya han tomado estos cursos, que ya saben de los no nacidos, cómo los sanamos, hay que empezar desde el día 1, ¿no? Desde el día 0. Entonces, él con su voz apacible y toda bonita dijo, bueno, ya sabe cómo tiene que completarlo, ¿no? Algo que sucedió inmediatamente después que hice con la lista de mi mamá, con mi mamá, era, habían no nacidos del clan, ¿no? De mis abuelas, mis tías, mis primas, que ella sabía información. Miren lo importante, mi mamá tenía la información que yo necesitaba. Al día siguiente que me levanté temblando, me temblaba todo, ojos, manos, corazón, se me bajaba todo por la barriga, se me volvía a subir, tenía náuseas, quería vomitar. Y era como, yo sentí como la de asignación de sanar el árbol genealógico, porque esa información no la tenían mis tías, ni mis primas, ni nadie, ni mis abuelas tampoco. La tenía yo sentía como que esa responsabilidad recaía sobre mí y sentí que fue como un llamamiento realmente que yo tuve y estaba súper nerviosa. Bueno, luego, ya les menciono, como después de un año me enteré que estaba incompleto, lo volví a tomar, lo volví a hacer. Lo interesante es que la lista ya no tenía 20 y pico, ahora la lista había subido como 42. ¿Ya? Más información, incluso primas que me escribieron y me contaron. Por eso cuando yo les digo la información llega, es porque yo lo he vivido y yo sé que la información llega. Y cuando mis queridos pacientes y mis estudiantes lo hacen, realmente yo los aplaudo, las aplaudo y las felicito, porque dar ese primer paso no es fácil, pero tampoco es imposible. Si da como ese temor, es una pequeña barrera que cuando la vences, wow, te vas de largo. Así que empiecen a sanar los nacidos, empiecen sus barreras. Si tal vez eres un alumno, un paciente que dejaste todo botado porque te dio pavor o miedo, no importa, retómalo, ¿ya? Recuerden que eso se repite una vez al año y si no lo has hecho, pues ya es momento de repetirlo. Aunque me faltó el último paso, hacerlo bien o mejor, o completo, realmente es la palabra, completo, sí había tenido resultados. Así que cuando lo hice completo y con los demás no nacidos de mi clan familiar, los resultados fueron muchísimo mejor. Víctor siempre mejoró de lo que me dijeron que nunca iba a hablar, siempre habló, de lo que dijeron que nunca iba a caminar, caminaba con mucha dificultad, pero siempre logramos vencer obstáculos y barreras. El segundo tema que me costó entender sobre el árbol genealógico era sobre la herida de la niña Andrea. Y me tuvo que pasar muchas veces para entenderlo, ¿no? Con la parte masculina. Entonces, tuve infidelidades, viví momentos de infidelidades, me divorcié, luego salí con enamorados que me ponían así la mano para pedirme 25 centavos para el bus. Y yo decía, no puede ser, ¿por qué? Y no lo relacionaba porque mi papá siempre fue un hombre responsable, pero me tuvo que pasar muchas veces, tuve que llorar muchas veces para observar y decir que sí tenía un resentimiento con mi papá, con mi figura masculina y con mi mamá también. Dolor, rabia, tristeza, tenía este conjunto de emociones con ambos. Entonces, eso fue algo que sí me costó mucho observarlo, reconocerlo, porque si no haces esos 2 pasos previos no puedes sanar. Así que me costó mucho. Ahora pues hay muchas guías, ahora hay muchos videos, hay mucha información, puedes ir a mi feed, puedes ir a TikTok, que hay un arsenal de videos que hay muchos ejemplos para que lo puedas observar. Y si simplemente no lo observas porque el velo es tan grande, solo empieza el proceso. Ahora, vamos con la segunda pregunta, es ¿cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Esta pregunta es muy común, no sé por dónde empezar, porque como te digo, puedes ir a ver la información y hay mucha información, ¿no? Hay muchos temas variados. No hay una regla como tal, o seguir las instrucciones así como, si no hago el 1 no puedo hacer el 2 y tengo que hacer el 1 y el 2 para hacer el 3.
como una receta de cocina, tal vez, ¿no? Tú no puedes ponerle a un pastel la decoración al inicio, ¿no? Ya tuvo que haberse hecho las mezclas adecuadas, haber ido al horno, haberse enfriado para hacer la decoración. O sea, hay unas instrucciones paso a paso. O, por ejemplo, el proceso de lavar la ropa, ¿no? Tú no le puedes poner al principio el aromatizante, porque al principio tal vez tienes que separar colores, poner a remojar, sacar el sucio, hacerle un par de lavados, poner el aromatizante, el último enjuague, secarla. Entonces, tiene un proceso. Como nuestra cabeza está robotizada, yo digo a veces idiotizada también, porque si no haces el 1 no puedes pasar al 2, entonces es imposible el 3, y si te dicen que está mal, como en su momento, bueno, yo no pensé que estaba mal, yo me di cuenta en la clase que me había faltado un paso. Miren lo importante, me acabo de reconocer que en lo que yo les contaba a los no nacidos, claro, en mi cabeza era que yo lo había completado y estaba bien, y por eso también había tenido resultados. Después que fui a la clase y vi que estaba incompleto un paso. Pero en tal caso, siempre nos han dicho como la calificación, ¿verdad? Si lo haces bien, que el otro es mejor, que tú no lo hiciste tan bien, y todas esas comparaciones que nos lleva como la parte social. Acá no hay, acá no existe, pero sí te voy a decir 3 piedras angulares importantes que debes de sanar. No nacidos, sanar con papá y sanar con mamá. Claro, también el conjunto de honrar ancestros y todo, pero estos 3 son fundamentales. Hay personas que me dicen, yo honro a mi mamá todos los días, pero ya reconoció la herida con mamá, ya sanó ese resentimiento que a los 5 años no le pude comprar ese peluche, o que no celebraron Navidad, o papá falleció cuando tenías 1 año y medio, y dice, sí, es que yo honro, pero es que no lo puedo honrar porque no lo conozco. No, hay que sanar ese duelo. Todo lo que vivimos cuando tenemos menos de 12 años es un duelo o un dolor que se queda en el plan familiar y tú lo percibes todo. Miren, ayer me escribió una paciente y hemos tenido muchas sesiones con ella y me decía que tenía un pavor y miedo a manejar. Ella como tal no ha vivido ningún evento, dice, nunca he manejado, nunca he chocado, no sé por qué tengo este miedo intenso a manejar. Y la pregunta fue muy fácil, fue vía WhatsApp. Le dije bueno, en el caso de ella vía WhatsApp, porque ya tenemos más de 2 años que tenemos sesiones intermitentes y ella ha tenido muchos resultados. ¿Qué evento vivió su papá? ¿Qué choque o qué accidente vivió su papá? Y sí, el papá había vivido un accidente y la esposa de un hermano había muerto en un accidente. El accidente lo había tenido el hermano. Ella tenía aproximadamente 10 años cuando se da el primer evento. Entonces, ahí es un ejemplo que cuando tienes menores de 12 años, todo lo que pasa en el shock emocional del clan, tú lo adoptas. Entonces, eres adulto y no sabes por qué tienes esos bloqueos. Y es porque lo aprendes y lo adoptas en tu mente inconsciente del clan familiar. Bueno, entonces es muy importante reconocer eso. Este caso acá no es tanto sanar con papá, sino entregar los programas de papá. Entonces, sí es importante que primariamente hagas esto, sanar con papá y mamá y no nacidos. Una vez que ya tienes este conjunto de cosas, puedes derivar a hacer otras. Honrar a los ancestros, aprender técnicas. Yo tengo el caso de una paciente, es una experiencia que yo le enseñé la técnica de entregar los programas a través de la botella de agua. Y no lo hizo, ya se desapareció el planeta, ¿no? No me volvió a escribir, yo tampoco. Sí le escribí un par de veces saludándola y no me contestó, pues bueno. Después de 1 año me escribe y dice, lo logré hacer, ya. No me había escrito porque no lo había podido hacer. Y lo hizo en un lugar donde la botella de agua era la más cara del mundo, palabras dichas textualmente por ella, pero lo importante es que lo logró hacer. Así que si tú tienes las técnicas, ya has tomado alguno de mis cursos, ya has tenido por ahí una tareita pendiente, no dejes más tiempo, realmente hazlo. ¿Ya? Simplemente lánzate y hazlo. Personas que también me comentan, yo sané con mi papá hace 10 años atrás, me fui a la montaña Mahoma y hice todo eso, y qué lindo, porque todos los procesos realmente valen, ¿no? Sin embargo, el poder sanar, todos mis alumnos y mis pacientes lo conocen, que somos cíclicos, ¿ya? Y por eso es importante mínimo hacerlo 1 vez al año. ¿Por qué? Porque recordamos situaciones, por ejemplo Navidad, que ya está muy cerca, otra vez se activan inconscientemente programas y dolores que vivimos. Por ejemplo, hubo una Navidad que mi abuelo Víctor Hugo pasó ya prácticamente en coma, y eso es algo que la semana pasada lo estábamos conversando y todo el mundo lo recordaba, y es porque ya se viene otra vez el evento, ya se viene otra vez el ciclo y se van activando neuronas de duelo, que es natural, nos pasa absolutamente a todos. La diferencia es que ahora tú ya no vas a estar dentro de la película, sino que sales y como observador vas a ver todas estas situaciones y puedes apagarlo, puedes transformarlo, puedes ponerle un stop, y no esa mente que va a ir a hablar como loca, loca, loca y nadie nos la para. Y otra vez vivimos el duelo, la tristeza, el resentimiento, y por eso repetimos y repetimos historias y situaciones.
Entonces, con estas claves que te he dado, espero que te pueda ayudar muchísimo y que puedas empezar a transformar tu vida. Voy a dar un curso en vivo vía Zoom, sanando relaciones tóxicas y aumentando e incrementando mi amor propio. Así que acá te voy a dejar un link, me puedes hacer todas las preguntas que tú quieras. Los 3 servicios súper completos que tenemos son sesiones personalizadas, que es 1 a 1. Ahí buscamos tu árbol genealógico, la raíz de lo que ha sucedido y cómo lo podemos transformar. Las técnicas y todo te las enseño yo o las hacemos en la terapia, ¿no? 2 sesiones grupales. Esto para las personas que a veces no pueden adquirir una sesión personalizada, tienen el mismo procedimiento. Las sesiones grupales lo hacemos en grupo y hacemos la técnica y la terapia en grupo. Son muy accesibles económicamente. Y tenemos bioacademia con los cursos en vivo, o cuando ya han pasado en vivo, suelen luego darse en grabados, pregrabados, y lo puedes tener como acceso ilimitado para ti y toda tu familia. Así que no te pierdas, no hay excusas ya, no hay como a Andrea, que le pasó hace 20 años atrás, hace 10 nomás, que te contestaba un robot, ¿no? En un mail. Ahora sí, es un humano, vas a mandar un mensajito a mí y yo te voy a contestar qué es lo que más necesites en ese momento, y que empieces tu proceso ya. No lo dejes para el próximo año, más bien al contrario. El próximo año empieza con pie derecho, renovado y transformado. Un abrazo y gracias por estar aquí. Espero todos tus comentarios, que deseas algún tema en especial para poderte hacer un video para ti. Bye.